Hola, mi nombre es Mari y esto es Atmósfera Inteligente, un espacio para debatir, reír y, ¿por qué no?, cambiar de perspectiva si así lo deseamos. Desde el origen del mundo, el ser humano ha tenido como necesidad intrínseca el comunicar, el expresar emociones e inducir sensaciones y sentimientos a través de diferentes lenguajes, por medio de otros instrumentos o la propia voz. ¿De qué vamos a hablar en este próximo episodio? De la música. Comencemos. En este tercer episodio vamos a tener una dinámica un poco distinta. Vamos a tener como invitado al señor Marco Camarillo, o también conocido como mi novio. El origen de la música hasta los estudios actuales es desconocido, puesto que desde el antiguo Egipto hasta la era mesopotámica no se sabe cuáles fueron los primeros indicios de demostraciones de sonidos bajo instrumentos hechos de huesos de animales o representaciones jeroglíficas que mostraban a la música asociada a las palabras alegría y bienestar. Dicho esto, podemos empezar a preguntar, Marco, para ti, ¿cuál es el origen real de la música dentro de nuestra sociedad constituida? Bueno, fíjate que es un tema verdaderamente interesante, porque viéndolo de un punto de vista, la música no necesariamente debe ejecutarse con instrumentos musicales. Y por supuesto que de buenas a primeras una aseveración como esta suena quizás un poco difícil de interpretar. Pero luego cuando tomas en cuenta que hay cierta armonía o hay cierta, digamos, secuencia de sonido en incluso cuestiones muy cotidianas como lo puede ser la lluvia o incluso interacciones básicas del ser humano en su quehacer cotidiano, diario, en las que golpear 2 o 3 veces de manera secuencial algún objeto o alguna superficie ya ello representa una percusión. Viéndolo desde ese punto de vista, naturalmente es muy difícil, tal como tú lo mencionas, Mari, asegurar en el momento exacto en que nace la música. Sin embargo, estoy muy seguro que habrá sido en un tiempo muy próximo, muy cercano al momento mismo de la concepción del ser humano, el momento mismo de los orígenes de la humanidad. Entonces, ciertamente es interesante y estoy muy seguro que habrán catedráticos en la materia que harán investigaciones muy apasionadas sobre este tema. Marco, ¿crees que la música que guarda relación directa con la emocionalidad tiene influencia en nuestro estado anímico y en nuestras sensaciones? Me parece que depende de lo que estés buscando en el momento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay muchas veces en las que uno simplemente está escuchando música para poner algún tipo de ambientación al silencio. O por ejemplo, las veces en las que uno va manejando y no está pensando en mayor cosa y simplemente coloca algún tipo de canción, independientemente de cuál sea el género, para, tal como dije, armonizar un poco el trayecto. Sin embargo, hay tantas otras en las que uno consume la música buscando, bien sea de exacerbar aquello que ya uno está experimentando en el momento y sentir satisfacción en el proceso, o en otras veces evocar emociones y también recuerdos de otros momentos o épocas pasadas. También es interesante porque podría verse desde el punto de vista del género que se está escuchando. En mi caso personal son tantos los géneros musicales que escucho que verdaderamente eso te permite pues tener un abanico de posibilidades dependiendo de la emoción que estés buscando para el momento determinado. Pero al mismo tiempo es algo que yo creo que varía según la persona. Hay personas que, por ejemplo, un género musical determinado puede hacerle experimentar emociones diferentes a lo que podría ser para otra persona. No sé qué opinas al respecto, Mari. Pienso que dependiendo del género musical, porque hay música que generan altas frecuencias en nuestro sistema nervioso, pero hay otras que, por el contrario, son sonidos que pueden ser para el momento satisfactorios, te dan ganas de bailar o te generan alegría, no producen a nivel químico ningún cambio, pero sí puede cambiar el estado anímico o, como bien dices, complementarlo en el momento. En tu caso, ¿cuál dirías que es el género musical que más te produce o genera emociones o sensaciones? Como te dije, Mari, depende del momento y depende de lo que esté buscando en esa situación determinada, porque la respuesta fácil quizás para mí podría ser en este momento decirte que el rock o el metal, pero es muy relativo, es debatible, porque hay veces en las que puedo estar feliz y escuchar una canción de estos géneros musicales me pueda, como te dije, elevar ese mismo sentimiento, o tantas otras veces en las que pueda sentir otro espectro de emociones y tenga el mismo resultado. Sin embargo,
yo creo que hay cuestiones quizás un poco más infalibles. Por ejemplo, lo que vendría a ser escuchar una canción que tenga quizás una tonalidad y también el contenido de la misma, la letra, pero yo pienso que el poder de la palabra aquí es muy importante. Hable de cuestiones vinculadas al amor, al romance, o incluso sean positivos o negativos. Eso ya quizás va más ligado a tener una respuesta inmediata, pero por ejemplo escuchar canciones que quizás te hablan de cuestiones, no sé, muy neutras, como podría ser, se me viene ahorita Enter Sandman de Metallica, que habla acerca de los terrores nocturnos y del coco y todo ese tipo de situaciones. No es que al escucharla te dé necesariamente miedo, ¿no? Más allá de la letra, lo cual es muy curioso, pero sí despierta otro tipo de situaciones. Entonces es como que uno quizás separa un poco lo que es el contenido de la letra con la melodía, claro, y eso es algo muy interesante que yo creo que podría dar mucha tela que cortar, ciertamente, pero estoy seguro que repasaremos muchos de estos temas a lo largo de la conversación. Marco, ¿crees que la edad que tenemos influye de alguna manera en el género musical que escuchamos o que elegimos? Varios familiares me han dicho que al envejecer tomamos cierto gusto por algunos géneros musicales o canciones que de otra manera, siendo niños o adolescentes, no hubiésemos elegido por cuenta propia, o simplemente reaccionábamos diciendo: por favor, quítala, es música de viejos. Es curioso, Mari, porque recientemente pensaba sobre estos temas al recordar quizás años de temprana juventud, adolescencia y diferentes etapas de la vida del individuo, donde por supuesto los géneros musicales, al menos en mi caso personal, que uno puede llegar a disfrutar, quizás a veces varían con el pasar de los años, y es natural la pregunta que planteas, bueno, ¿a qué se puede deber eso, no? Yo pienso que la música, creo que lo decías al comienzo de este podcast, tiene que ver mucho con buscar transmitir emociones, pero al mismo tiempo entendiendo que la música tiene un alcance mucho más en tiempos modernos, tan masivo, tan amplio. Estas mismas emociones que quizás uno puede sentir pueden ser las mismas que sientan otras personas que forman parte de nuestro entorno inmediato, y por lo tanto estos vínculos en común pueden quizás allí ser lazos de unión, de simpatía, de afinidad con otras personas. Entonces, bajo esta premisa, yo pienso que sobre todo en tempranos años de adolescencia, donde uno se encuentra quizás definiendo muchas cosas que posteriormente en la adultez serán determinantes en lo que viene a ser la personalidad, es muy natural que uno, estando en esa edad, vea la música como un elemento, quizás una herramienta para causar afinidad con otras personas y al mismo tiempo pertenecer o encajar con el grupo de amigos que uno tenga para el momento. Pero luego ya con el pasar del tiempo, de los años, que el individuo va forjando esa identidad propia y va cementando todas estas situaciones bajo la madurez, poco importan ya estas cuestiones y ya pasa a ser más, pues uno quizás más fiel a aquello que verdaderamente le gusta, sin importar tanto que puedan pensar otras personas. Entonces yo pienso que, no sé si esto responde a tu pregunta o qué opinas tú al respecto. No la respondió. pero planteas un tema, una ramificación de la pregunta que creo que es importante destacar, que es que él, siendo joven, me imagino que en tu caso fue igual, nos importaba muchísimo o hablábamos de forma muy constante acerca de la música con otras personas, buscando esa afinidad o buscando ese grupo, ese pequeño sesgo que pensáramos: ay, escucha la misma música que yo, entonces nos parecemos y tenemos cosas en común. O puede ser un potencial o potenciales amigos simplemente por escuchar la misma música, la misma banda que nosotros escuchábamos. Y eso, siendo adolescentes, por supuesto que crea o va creando ciertos caracteres de personalidad que luego van madurando. Pero que siendo adultos, el género musical que otras personas potenciales, valga la redundancia, amigos o compañeros
de nuestro entorno laboral. No es una pregunta que nosotros hagamos con frecuencia. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿O conoces a esta o a esta otra banda? Sino que nos enfocamos en temas más trascendentales. Y ojo, no es que la música no sea un tema trascendental, pero sí es un tema que lamentablemente el tipo de música que escuchamos sí crea ciertas etiquetas dentro de la juventud o induce a ciertos prejuicios. No sé qué pienses tú. Me parece que en esos años de temprana adolescencia quizás guarda una relación muy importante los vínculos que pueden representar la música en el momento de relacionarnos, sobre todo porque en aquellos años quizás, bueno, muchas de estas situaciones son nuevas, es decir, pasa una etapa muy natural de una transición de la niñez hacia la adolescencia y verdaderamente de empezar a desarrollar intereses por temas más allá de, no sé, lo que podría ser ver comiquitas o jugar el juego del momento, ya a otro tipo de temas, ¿no? Quizás que van a tener mayor importancia en nuestra vida como adultos, como individuos, el día de mañana, valga la redundancia. Entonces, naturalmente la música quizás en aquellos años puede verse como una especie de tarjeta de presentación frente a quiénes somos y frente a qué valores creemos, porque, tal como mencionaba en mi intervención anterior, la música transmite mucho más que únicamente una melodía musical, mucho más que notas musicales, sino también un metamensaje dentro de sí. Y eso no es algo que uno pueda verlo únicamente con una canción en particular, o voy más allá, con canciones que abiertamente hablen de, bueno, transmitir un mensaje con un propósito social, como hay muchísimas, ¿no? de este tipo. Se me viene ahorita Imagine de John Lennon, pero tal como esas hay miles de ejemplos. Sino que ya cuando haces un compendio de la música que puede escuchar una persona y tratas de sacar alguna especie de, bueno, tú sabes mucho de esto, juicio de valor. Sí, un juicio de valor o un mínimo, como un múltiplo, es decir, algún elemento o algún patrón, sí, que sea una constante. Allí puedes pensar, bueno, esta persona quizás piensa de tal o determinada forma, por ejemplo. Y aquí entra un tema que quizás es un poco delicado. Polémico. Y polémico al mismo tiempo, pero frente a estos temas es interesante hablar. Hay géneros musicales que hablan de manera recurrente de ciertos temas, como por ejemplo puede ser el reggae, además del la paz, el amor, de un tema que ahorita tiene una relevancia social importante a nivel mundial, y es el tema de la legalización de la marihuana. Sí. Y tantos otros géneros musicales que hablan de temas que son muy recurrentes. Entonces esto, bueno, por supuesto, todas mis opiniones que estoy haciendo al respecto lo hago únicamente como una persona, como un melómano, una persona que le gusta la música, que la disfruta, pero no, ni mucho menos como un catedrático. Son observaciones que puedo ver frente a todos estos temas. No sé qué opinas tú, Mary. Pienso que cualquier persona que tenga un gusto particular de la música puede dar opiniones diversas y acertadas dentro de sí misma de este tema particular, porque bien hablas de algunos conceptos o ideas polémicas dentro de géneros completos o dentro de canciones, que si bien podemos decir entonces que la música dentro de sí misma guarda mensajes que influyen de forma muy profunda dentro de la sociedad y de las problemáticas actuales, y en cada época, en cada generación ha sido diferente, puesto que la música no es más que la expresión de un lenguaje universal mediante melodías, y cuando hablamos de una lírica hablamos de muchas veces poesía, de prosa, que se nos presentan de forma muy amigable y que de alguna manera, de forma inconsciente, estamos absorbiendo estos mensajes aun cuando nuestra postura no sea parecida o quizás sea aislada a estos mismos, dependiendo del tema en particular. Pero dentro de esta ambigüedad, Marco, quiero hacerte una última pregunta de esta primera parte del podcast Música. ¿Crees que
la música clásica tiene influencia en nuestro nivel cognitivo o nuestra capacidad de concentración. Yo creo que no hace falta estar muy documentado en la materia para aseverar que la música tiene una incidencia positiva en los procesos cognitivos. Y es curioso, pero ahorita que mencionas este tema se me acaba de venir a la mente un video que está acá en YouTube y bueno, invito a la audiencia, quien esté interesado, a buscarlo por acá, que básicamente trata de una señora quien en sus años de juventud había sido bailarina de ballet, pero bueno, en la actualidad ya se encuentra de entrada en la vejez y con problemas de Alzheimer, y al momento en que le reprodujeron una canción que llegó a bailar en sus años de actividad como bailarina, pues la recordó inmediatamente. Entonces yo creo que acá hay un campo muy interesante para los científicos y investigadores en la materia que podría traer resultados muy positivos en el campo de la medicina y, ¿por qué no? Posiblemente el día de mañana pues que la música sea el vehículo para, en este caso en particular, hallar quizás la cura del Alzheimer, porque recordemos que la música se almacena, y esto creo que forma parte de la cultura general, en una parte del cerebro distinta al resto de la información, y es por ello que muchas veces al escuchar una canción que quizás por ahí llevamos años sin escucharla, bueno, nos sorprendemos al ver que se encuentra muy presente en nuestra memoria. Definitivamente es un tema que tiene mucha tela que cortar, como dices. Porque nosotros empezamos a escuchar música o sonidos repetitivos que de alguna manera nos calman sin tener conocimientos de la neurociencia desde que somos bebés, incluso durante el periodo de gestación. Y son las canciones de cuna las que ayudan a las mamás a poder calmar o apaciguar o producir el sueño en estos bebés o estos niñitos tan inquietos. De hecho, muchos ginecobstetras y pediatras recomiendan poner música en casa porque los bebés durante esos primeros meses de vida responden mucho más rápido a melodías o a sonidos repetitivos que a la comunicación verbal de los padres. Y bueno, no sé qué pienses tú, pero creo que con el avance de la ciencia y la evolución en nuestra sociedad y los avances, valga la redundancia, tecnológicos, la música ya es una herramienta muy poderosa, tanto para el desarrollo de los niños, de los menores, como para la medicina. Se puede usar, y había leído un artículo acerca de la neurociencia, de que la musicología como terapia era usada como tratamiento de trastornos cerebrales y también lesiones adquiridas. Los estudios de neuroimagen muestran que tanto al escuchar como al hacer música, sé que tú haces música casi siempre, puede estimular conexiones en varias regiones del cerebro, incluso tanto el hemisferio izquierdo como el derecho se ven activados. La parte emocional, la concentración, el análisis rápido de las situaciones tienen que ver con la música, favorece la neuroplasticidad y también actualmente es usada para personas del espectro autista para ayudarlos con la concentración de diferentes tareas en distintas áreas de aprendizaje, y además para las terapias de memoria de aquellas personas que sufren de Alzheimer. Porque no sé si te ocurre, es algo que a mí me pasa a menudo, el escuchar una canción o una melodía de forma instantánea me teletransporta a lugares, a memorias recónditas en mi cerebro. Es como vivirlo nuevamente. Muchas gracias, Marco, por acompañarme. Agradezco muchísimo tu participación en esta primera parte del podcast Música, influencia de la música a nivel social. Y bueno, te invito a despedirte de la audiencia. Muy agradecido, al mismo tiempo muy halagado me siento de haber sido tu primer invitado en este podcast Atmósfera Inteligente, un proyecto nuevo al cual le auguro muy buen futuro y espero sean muchos otros los episodios el cual podamos estar compartiendo juntos, amor. Un saludo también a la audiencia y bueno, los invito a seguir, tal como ya lo dijo Mari, a Atmósfera Inteligente a través de todas sus redes sociales.
Como siempre, es un gusto enorme tener la oportunidad de expresarme por este medio. Los invito a interactuar, comentar y debatir en la cajeta de comentarios. Seguirme en Twitter como Atmósfera Piso INT, en Instagram como Atmósfera Piso Inteligente y como siempre les dejo una frase que me encantó. En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. ¿De quién es esta cita? Recuerda, sonríe, eres un mundo por descubrir.